Buenas noches, queridos amigos. Saludos y bendiciones desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, para todos los amigos y hermanos que nos sintonizan, que nos escuchan a través de nuestro podcast. Esperamos que esta reflexión de esta noche resulte de bendición para sus vidas. Buenas noches para todos los hermanos acá en Europa y buenas tardes, buenos mediodía a todos los hermanos en América Latina. Quiero hacer una reflexión, un análisis sobre lo que está aconteciendo actualmente en Oriente Medio. Esta guerra entre israelíes y palestinos, una guerra que está desangrando a ambas naciones, a ambos bandos. Me gustaría brevemente citar algunas fuentes para poder ilustrarles referente a lo que está sucediendo. ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué esta guerra permanente entre judíos y palestinos? Bueno, tendríamos que remontar al pasado brevemente para poder entender este conflicto. Tendríamos que irnos al Génesis, al principio. Palestina es el nombre que los griegos dieron a la tierra de los filisteos. Eso quiere decir que Palestina actualmente no es otra cosa que los antiguos filisteos que le hicieron la guerra a los hebreos cuando entraron a la tierra prometida. No es un país, pues no está admitido en las Naciones Unidas como tal. Solo disfruta del estatus de territorio y de observador en la ONU. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de este pueblo vecino de Israel? ¿Con quién está en continua pelea? El primer asentamiento de los filisteos data del siglo XI o XII antes de Cristo. 2 siglos después ya dominaban la zona. Desde el principio, filisteos y judíos se enfrentaron por las mismas tierras. Hay muchos pasajes de la Biblia dedicados a describir estas luchas y la más famosa es la de David, que era judío, y Goliat, jefe de los filisteos. David derrotó entonces al gigante Goliat como una pedrada de su honda. Eso es lo que nos relata las Sagradas Escrituras. Los filisteos fueron dominados por asirios, babilonios y persas a lo largo de los siglos. En el siglo II antes de Cristo fueron dominados por los reyes judíos. En el siglo I, coincidiendo con la vida de Jesucristo, el territorio quedó bajo dominio del Imperio Romano. Se le da el nombre de Palestina a la región con capital en Jerusalén. Se extiende la cristianización entre los palestinos y llega a existir una iglesia palestina y conviven con judíos y arameos. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sofoca una rebelión judía que destruye al final el templo de David, del cual queda un muro, el muro de las lamentaciones, y provoca la expulsión del pueblo judío de unas tierras que ellos consideran sagradas. A esto le llamaríamos la diáspora, la dispersión de los judíos. Tras debilitarse el Imperio Romano, escuche y siga la línea de este análisis. Tras debilitarse el Imperio Romano, los musulmanes toman Palestina en el siglo VII
y comienza la islamización. El árabe sustituye al griego y arameo como idioma de los palestinos. Luego los cruzados intentan recuperar su tierra santa para el cristianismo. A pesar de sucesivas oleadas, Palestina sigue bajo influencia musulmana, aunque de diferentes orígenes. Los otomanos toman el control a partir del siglo XVI hasta el siglo XX. Tras la desaparición del Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra Mundial, Palestina es administrada por Gran Bretaña. Los judíos de la diáspora comienzan a volver poco a poco a Palestina, su antigua Israel. Los palestinos se rebelan varias veces contra el dominio británico por permitir la inmigración de judíos y la venta de territorios árabes a los israelíes. Los judíos presionan para que se funde el Estado de Israel en lo que antes era Palestina. Usan atentados contra las tropas británicas. En el año de 1947, Naciones Unidas admite la partición del territorio en dos mitades, una para los palestinos y otra para los judíos. Ahora, en 1948, los judíos declaran el nacimiento del Estado de Israel. La Liga Árabe responde declarando la guerra. Tras varios meses de conflicto, los palestinos quedan recluidos en dos territorios: la Cisjordania del interior y la Franja de Gaza, la parte costera. Desde entonces se suceden diversas guerras entre judíos y árabes, que se saldan con la victoria de los judíos, quienes toman más territorio, como los altos del Golán junto a Siria. Los palestinos emplean organizaciones terroristas para atacar los enclaves judíos. En 1988 se declaró el Estado de Palestina, que no es reconocido por la ONU, pero sí por numerosos países. Hoy, 138 países le dan ese estatus, pero ellos no están entre ellos. Los países que no reconocen el Estado palestino está Estados Unidos y la Unión Europea. Israel tiene el control militar de Cisjordania junto con la Autoridad Nacional Palestina y el control del espacio aéreo sobre Gaza, así como de las comunicaciones terrestres y el suministro de agua a esta franja. Por eso se considera que la franja es un inmenso campo de refugiados palestinos. Actualmente viven 1,5 millones de personas en la franja de Gaza. Existe un paro muy elevado y viven de la ayuda humanitaria. Un tercio del PIB de Gaza procede de los empleos de palestinos en Israel, quienes tienen que cruzar la frontera todos los días para trabajar. Los grupos terroristas usan Gaza como base para hostigar las posiciones israelíes más cercanas como Tel Aviv. Hamas es un movimiento político con presencia en el Parlamento palestino, pero con elementos radicales entre sus filas. En respuesta, Israel ha bombardeado posiciones de Hamas en Gaza. Y como resultado, Hamas lanzó misiles sobre Israel. Ahora Israel ha invadido la franja de Gaza con tropas armadas y ataca posiciones de Hamas. Así que la situación no es la mejor.
En este momento, las hostilidades, tanto Palestina hacia Israel, como ahora Israel, que está contraatacando a Palestina, se ha ido haciéndose más grave, al punto de que miles de personas están muriendo, tanto judíos como palestinos. Es muy importante que nosotros, como cristianos, asumamos una actitud mucho más conservadora, sabia, a la hora de tomar una postura ante todo esto. Actualmente Israel tiene el derecho de defenderse. Lo que sucedió el 7 de octubre fue verdaderamente una matanza en la que miles de judíos murieron y donde fueron secuestrados muchos, y en este momento la situación es insostenible. Pero nosotros, como iglesia, tenemos que orar y clamar a Dios para que más palestinos, más judíos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Recuerde que más que nosotros como cristianos defender una postura pro judía o pro palestina, tenemos que defender la postura de las Sagradas Escrituras. Y es que ahora Dios desea la salvación tanto de judíos como de palestinos. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, orar, clamar a Dios para que tanto judíos como palestinos se vuelvan a Jesucristo y lo reconozcan como el único y verdadero Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, yo espero y tengo la esperanza que esta pequeña reflexión, este pequeño análisis haya resultado de bendición para sus vidas. Suscríbase a nuestro podcast, a nuestro canal en YouTube, y reciba cada vez que subamos una nueva edición, un nuevo análisis, una nueva reflexión, usted lo pueda recibir a la hora que lo estemos transmitiendo en vivo, o usted puede escucharlo posteriormente y que resulte de bendición para su vida. Compártalos en sus redes, compártalos con otros, suscríbase, denle un like para que podamos llegar a más personas. Saludos y bendiciones para todos desde Bruselas, Bélgica.